Ahí está la doctora Maffer, doctores, gracias por volver. Es la clase de operatoria, doctores, que creo que casi nunca hemos tenido, ¿no es cierto? Una clase operatoria muy buena, ¿no es cierto? Muy buena de parte de ¿ok? Donde el tiempo ya no es un problema, ¿no? Y más ahora, estaba diciendo Jorgito, más ahora que tienes tiempo entre paciente y paciente. O sea, hoy ya, olvídate de 10 20 pacientes que están esperando. Hoy ya, o sea, hoy viene esta ontología, ya cae, viene justito para esta época, ¿no? Pero sigamos Totalmente. entonces. Sí, sí, Bueno, sí. vamos a esperar, Jorgito, a un complemento mientras que va llegando, que la gente, hermano, me escribe interno, no, no empiece, porque se está ligando ahí. Sí, sí, seguro. Vamos bien, no sé, se está entendiendo que los colegas aprovechemos que tenemos todavía el chat ahí, que nos cuenten Sí, si, hermano, la gente, si se está claro, que entendiendo. menos estaba preguntando sobre el protocolo clínico, ¿no? Tú sabes que Sí, es así, ¿no? Los clínicos al final dice, Jorgito, pues dame la clínica y yo creo que ellos al anotar esto, al anotar, ya creo que hemos sumado para cuando vuelvan, ¿no? Cuando vuelvan. Entonces, sí. en conclusión, en esos 3 minutos que te queda, podríamos agarrar las bolitas de dentina, poner al costadito, tomar una fotito, elegir sus instrumentos y listo para ya hacer magia, ¿no? Porque ya la capa híbrida está protegida por la resina fluida. Entonces, eh, porque no sé si te has dado cuenta, hay un sobreabuso de la morfología. No sé si hay unos cursos donde... Entonces, si no tendrías esa resina fluida al poner tu instrumento, hermano, estás atentando a la capa híbrida. Entonces, yo creo que esta resina protectora, hermano, ayudaría a que haya una filtración externa, ¿no? Yo le llamo así, filtración interna y Totalmente. filtración externa, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener mucho Así, cuidado. esa es la diferencia entre la macrofiltración, perdón, entre la microfiltración y la nanofiltración, Roberto. De afuera hacia Claro, adentro, de adentro hacia afuera. claro. Súper, Sí. hermano, súper. Yo creo que ahí, y de ahí ya cada uno hace su técnica de estratificado, ¿no? Ya cada Sí, uno el protocolo sí. de cada. Sí, hay varias formas de hacer estratificación, no, no es el objetivo profundizar en eso, pero yo diría, Roberto, que lo importante es siempre estratificar. No hacer técnicas bulk. La técnica bulk es sumamente peligrosa porque atenta contra la consolidación de los adhesivos. Y eso está Claro. descrito. ¿Ya? Les puedo recomendar así rápidamente, revisen los trabajos de una colega que es de apellido Vicalo, del 2014. Ese artículo es muy interesante, Roberto, porque pasa algo bien paradojal con ese paper mientras la gente se reconecta. Ese paper dice como conclusión, la técnica bulk estresa menos al tejido remanente dentario que una técnica incremental. Y cuando uno lee eso como conclusión, uno dice, la técnica bulk estresa menos, así que voy por mi técnica bulk. La Claro. pregunta es, Roberto, ¿por qué estresa menos? Y tú sabes por qué estresa menos, porque tú rellenas tu cavidad con tu composite bulk film, lo polimerizas, empieza la contracción del composite y el composite se contrae y se despega del diente. Y si se despega del diente porque falla el adhesivo, es obvio que el diente no se va a estresar, Claro. porque, Y porque, ahí, porque se desconectó, porque falló la adhesión. claro. No, Entonces, pero, Gojito, para ser honestos, la resina bulk es una resina, lamentablemente, y no me malinterpreten, por favor, es porque su objetivo es sacar la amalgama de la odontología de los servicios públicos, ¿no? Donde al pobre dentista le exigen 20 pacientes al día, si no, no llena la ficha y no le pagan, ¿no? Lamentablemente hay una odontología de producción donde ese es su fin, ¿no? Pero el bull sí. para la práctica privada, que el que quiere ser mejor, creo que por ahí Sí, no pero va, yo, ¿no? yo, yo, yo diría, Roberto, que esa es una idea totalmente cierta, pero nuestra obligación, en mi opinión, es llevar este conocimiento a todos los pacientes. No, no hay A que todos, discriminar sí, por ser totalmente, público o privado. Sí, totalmente. y es, Roberto, responsabilidad de los dentistas informar esto a las jefaturas para que se produzcan los cambios, ¿no? El tema de bueno, la crisis nos va a ayudar en eso, ¿ah? La odontología productiva de masa se empieza a acabar y empieza a prevalecer la odontología de calidad.
Muy bien, Roberto, así que dicho Ok, hermano, eso, ya estamos completos. ¿estamos? Voy a quitar los comentarios. Todos Y muy sigamos contentos, adelante. hermano. Vamos entonces, sigamos. Entonces, Roberto Pascal Mañé, en su clásico artículo del 2005, nos habla respecto a esto indirectamente. ¿Ah? Hay mucha, por eso, Roberto, también es muy interesante que cuando uno revise la literatura, lo haga aprendiendo a leer entre líneas. Hay cosas que no se Claro. dicen explícitamente, pero que se están diciendo subterráneamente. Una técnica, por ejemplo, de sellado inmediato de la dentina, con un resin coat muy fino con un flow, antes de hacer la restauración indirecta, por definición, permite desacoplar con tiempo. Pero a veces También. eso no se dice, pero está subterráneo, si me explico, ¿no? Entonces Roberto, es importante recordar lo que Pascal nos decía, ¿no? Nuestra interfase adhesiva debe tener la capacidad de simular, Roberto, la fuerza adhesiva que la unión Melo amelo-dentinaria humana dentinaria. tiene. Esa es la meta, Roberto. Ese es el verdadero gold standard, ¿cierto? La unión amelo-dentinaria. ¿A través de qué? De la hibridización dentinaria. Ahora, Roberto, es súper importante reforzar que en esta era del COVID-19, en que el immediate dentin sealing, o sellado inmediato de dentina, tuvo un renacer, ¿cierto? Por todo esto que hemos visto, hay que ser también respetuoso, porque la verdad es que la técnica no viene de Pascal el 2005, ¿no? Esta técnica tiene Claro, claro, eso bastante viene tiempo de... más, ¿ya? Además, ya sabemos que en el libro de hibridación de los tejidos, ya Nakabayashi con Fukuyama lo comentaban, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, lo que sí podríamos decir, Roberto, es que hubo una época, hubo un año en el que esto ya se explicitó, ¿no? Así con claridad. Vamos a ver algo al respecto a continuación, solamente, Roberto, por también ser respetuoso con la historia, ¿cierto? Entonces, bueno, este es el paper, y para que los colegas recuerden, la dentina cortada, Roberto, debe ser sellada siempre en forma inmediata. Nunca existirá un momento más idóneo y más limpio para sellar esa dentina que luego de haber terminado tu preparación biológica. Por ende, Roberto, nunca dejar para la siguiente cita, ni colocar un cemento temporal, ni un System Nada. o un Fermit, no, no, no. La dentina se expone y se sella, punto. ¿Por qué, Roberto? Porque es lo que está demostrado. Uno puede optar hasta un 400% más de valores de fuerza adhesiva al cementar la restauración sobre dentina ya sellada versus cuando uno cementa sobre dentina no sellada. O No sea, sé Roberto, ya. estamos hablando, Roberto, de 15 No, 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 megapascales no. versus 50-60. Claro. Entonces, y si tú sabes que tu estándar es la unión amelodentinaria que tiene 50, yo quiero llegar a 50, yo no quiero 15, no quiero 20, no quiero 30, yo, Roberto, quiero 50, y no quiero 50 para hoy ni para mañana, quiero 50, Roberto, para el largo plazo, ¿sí? Excelente. Entonces, Roberto, mira, vamos ahora a darle una pequeña vuelta a este concepto de los adhesivos Gold Standard y los dos frascos, pero para decirle a los colegas qué hacer cuando solo tengo, Roberto, un frasquito nomás, cuando tengo Un solamente una frasquito. botellita, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Porque, Jorge, a mí me lo dicen, Jorge, yo trabajo en el sistema público, Jorge, mi empleador no me compra otro adhesivo, en fin, un montón de motivos. O Roberto, colegas de Sudamérica, Jorge, lo que pasa es que yo vivo, no sé, en Uruguay y aquí no hay Optibond FL, aquí no hay Clearfield Ecipon. Bueno, ¿qué dice la literatura, no? Veamos al respecto qué dice Roberto, para que seamos fieles a los hechos, ¿no? Claro, claro, Roberto, también. mira, este es Y un, que sea real esto también, ¿no? totalmente, que sea, como me gusta a mí, Roberto, decir, terrenal para dentistas de carne y hueso, ¿no? De carne y hueso. Mira, esta línea de investigación que les quiero presentar, aquí tristemente no se ve porque está pequeño, pero mira, es un grupo de investigación de origen chileno-brasileño que se ha hecho estas mismas preguntas que nosotros nos estamos haciendo ahora y empezaron a testear, Roberto, qué es lo que pasa con sistemas adhesivos universales cuando funcionan por sí solos y cuando les aplicamos una capa hidrofóbica o hidrófuga encima, para poder ver si es que hay algún cambio en relación a la conversión polimérica y, por ende, al nivel de fuerza adhesiva que uno logra. Y Roberto, adivina, no hay sorpresas, ¿no? No hay sorpresa. La información es siempre la misma. Los sistemas adhesivos simplificados tienen menores porcentajes de polimerización, sufren degradación resinosa mucho más larga en el tiempo, producen membranas o capas híbridas, perdón, más permeables, son adhesivos más delgados, están más expuestos a la inhibición por oxígeno, se degradan más rápidamente, Roberto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Roberto, cuando uno empieza a leer la literatura, los colegas se van a dar cuenta que los sistemas adhesivos universales, en general,
no son la panacea como nos hacen creer. Claro, No se claro. trata, Roberto, mira, no se trata, Roberto, en mi opinión, de tomar un diente. Mira, hagamos un pequeño ejercicio de un micro TBS, de tomar un diente, cortarlo a la mitad, ¿cierto? Exponer la dentina en una cavidad de bajo factor C, aplicar mi técnica adhesiva aquí, ponerme adhesivo, poner un composite y luego este complejo composite diente, Y bueno, ahorita, pack. cortarlo en unos pequeños tubitos y luego esos tubitos, Roberto, perdón, lo que se hace, ahí le pegué al teléfono, me emocioné y le pegué al teléfono. Tomar, Roberto, estos tubitos que son así, mira más o menos, ahí, y someterlos a un test de tracción para poder ver cuánta fuerza adhesiva resisten. Eso es un micro TBS en palabras simples. Porque eso tampoco es tan, o sea, es un dato que sirve, Roberto, pero ¿por qué no es tan aplicable? Claro, Porque estamos hablando, Roberto, de una medición de fuerza adhesiva que se está haciendo primero en una superficie de bajo factor C y segundo, porque se preparan las muestras y se testean de inmediato. claro, Eso no me... tienes. Lo que yo necesito saber, Roberto, es qué es lo que pasa con esa fuerza adhesiva a medida que la capa híbrida va envejeciendo. A mí no me interesa saber, insisto, qué es lo que pasa con la fuerza adhesiva en el momento, a la media hora de haberla creado. Yo quiero saber, Roberto, recuerden, colegas, qué es lo que pasa con mi interfase adhesiva híbrida en dentina con el tiempo, con el envejecimiento, porque, Roberto, recuerda, todas las interfaces adhesivas híbridas sufren un proceso de envejecimiento, hidrolización, colagenólisis. Roberto, todos, Totalmente. unos más, otros menos. Y esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son los que envejecen más lento? Y adivina tú cuáles son. Los Gold Standard. Estándar. ¿Ok? Lo dije con fuerza porque es importante decirlo. ¿Eh? Bueno, en fin, revisen la literatura y se van a dar cuenta, Roberto, que estos sistemas adhesivos universales, cuando son hidrofobizados, mejoran su performance, Roberto. Mejoran su performance. Ahora, ¿cómo uno hidrofobiza un adhesivo universal? Varias formas, Roberto, va a hacerlo. Yo les podría sugerir en resumen lo siguiente. Aplicar una capa hidrofóbica, ojalá con carga, como por ejemplo sería, esto puede que suene un poco ridículo, Roberto, pero ¿qué sería razonable hacer? Comprarse una botellita 2, por ejemplo, de S-Bond, del adhesivo, y aplicarle esa botellita encima del universal. Eso, por ejemplo, hace Claro. mucho sentido. Pero alguien me dice, pero Jorge, si me compro la botella 2 de single de Compro todo, Clearfield, claro. me compro todo, ¿cierto? Obvio. Por eso yo les diría, primera cosa, sí, obvio, prefieran siempre el Gold Standard. Jorge, otra opción sería, Roberto, que también está descrito y que funciona, es comprar una resina hidrofóbica sin carga, en base a bis GMA puro o a monómeros hidrófobos puros sin solvente. Como por ejemplo, tú la conoces muy bien, Heliobond. Heliobond, claro. Heliobond, se ha testeado in vitro Heliobond como un agente hidrofobizante y la verdad es que funciona, Roberto. Mejora los valores de fuerza adhesiva inmediatos y en el tiempo cuando tú hidrofobizas con un agente como Heliobond de Hydrochlorvivain. Jorge, no tengo Heliobond donde digo yo. Más opciones. Fortify de Visco, Permasil de Ultradent, en fin, cada empresa normalmente tiene, estos a veces se comercializan, Roberto, como adhesivos de esmalte, a veces los venden como adhesivos para claro, esmalte. claro. ¿Por qué? Porque no tienen EMA, no tienen monómeros funcionales hidrofílicos y no tienen solventes. Claro. No tienen solventes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ponemos una resina fluida delgada al final? Ya, no tengo no tengo mejor aún. Me queda una resina fluida, que por lo menos una resina tiene 55% de relleno, ¿no? Ya sí. Por lo menos... Mira, Roberto, te lo voy a hacer más simple aún para todos los colegas, para todos y todas las colegas. Todos deben conocer y deben tener en su consultorio en algún cajón, en atención pública y privada, un sistema, un producto que yo no uso nunca, que se llama Vitremer. Llama Vitremer, de la marca 3M. Eso, Roberto, esa cuestión yo la he visto en todas partes, siempre. El Vitremer, en su kit, trae una botellita de tapa amarilla, que dice, Roberto, el último, Gloss, que dice el último frasquito, que nunca se acaba. Que todo lo que hemos probado ese producto, Roberto, sabemos que ese frasquito que dice gloss no es un gloss. Porque no glasea, no hace lo que dice hacer. ¿Por qué no? Porque está construido, Roberto, en base a bis GMA. Y como tiene bis GMA, sufre inhibición por oxígeno. Y como sufre inhibición por oxígeno, la capa más superficial no polimeriza y siempre queda como un aceite. Claro, su capa inhibida queda. Entonces, Roberto, ese gloss, Roberto,
básicamente hablando, es un hidrofobizador. Y ese frasco siempre está tirado en un cajón. ¡Bota! No, es el que menos se usa, hermano. O sea, ese nunca se acaba. Se acaba el blanco y el verdecito, pero ese queda íntegro. Eso, Pero entonces, ese sería Roberto, esa última botellita alternativa, tú ¿no? tú la Sería puedes usar. la cuarta alternativa. Si no tienes otro agente hidrofobizador no cargado, esa sería una opción. Y luego de eso, Roberto, una capa de Composite Flow, haciendo en el fondo una especie de resin coat, ¿cierto? El resin Claro, coat es una claro. capa de resina, ¿no? Eso es por definición un resin coat. Yo haría eso para optimizar mi adhesivo universal. Adhesivo universal, emulando mi botella 1. Luego aplicaría una capa 2 hidrofóbica, como por ejemplo Fortify, Heliopon, Permasil o el Gloss de 3M. Y finalmente, Roberto, una capa de Flow emulando un resin coat. Un réplico. Y ahí está. Y ahí por lo menos protegió y hizo que su... Ahora, siempre con los tiempos, ¿no? Como ya hemos Sí, hablado. sí, sí. Siempre con el Ya, tiempo. Eso siempre corre para cualquier sistema, Roberto, que polimerice. Hay que respetar la jerarquía de bondabilidad, desacoplando con tiempo. ¿Bien? Superman. ¿Sí? Entonces ahí está, Ok. ya está para los que no llegan a obtener 2 frascos, está la alternativa. Súper, súper. ¿Ok? Ahora vamos a revisar un poco la literatura, Roberto, que esa es una buena forma de mejorar estos adhesivos, Roberto. Por eso es que la recomendación es siempre hidrofobizar la capa hidrofílica inicial. Pero, Roberto, siguen siendo de performance inferior a los gold standard, ¿ok? Así es que yo les recomendaría sí o sí. Entonces, Roberto, ¿los adhesivos universales tienen mejor performance que los sistemas adhesivos multifrascos? La respuesta, Roberto, es Eh, un categórico no. no, Roberto, no, no, no. y esto hay que decirlo con fuerza, con toda la buena onda del mundo, Roberto, pero con fuerza, la respuesta es un categórico no. No. Ahora, ¿eso es el fin del mundo? No, Roberto, por supuesto que no es el fin del mundo, como dicen los fabricantes, pero yo, Roberto, por lo menos para mis pacientes quiero lo mejor. Yo para mis pacientes quiero el máximo estándar posible. Eso es lo que yo quiero al menos para mis pacientes. Ahora, Roberto, de nuevo la pregunta que tú me hiciste, te adelantaste un poco, pero está perfecto. ¿Es posible mejorar el rendimiento inmediato de adhesivos monofrasco universales? Y ahora, Roberto, la respuesta es un rotundo sí. Eso es posible mejorarlo. Está descrito. Volvemos al trabajo ahora del grupo de Logercio, Reis, Claro, Perdigao, claro, y eso. Miguel No, no, Ángel eso Muñoz. es. Miguel Ángel Muñoz, un colega investigador chileno, Roberto, de la Universidad de Valparaíso. Miguel Ángel aceptó muy amablemente hacer una presentación para todos los colegas que quieran sumarse. Va a ser a fines de mayo. Vamos a hacer una sesión Zoom, nos va a hacer una clase magistral para presentarnos Espectacular. su investigación al respecto. Entonces, Genial. de primera fuente vamos a tener a Miguel Ángel Muñoz, que está ¿Qué haciendo opina de su los estudio. universales? Exactamente, que nos muestre sus resultados, que son básicamente estos, pero desarrollados, Roberto, de principio a fin. Esto es un pequeño barniz. Ahí está, Roberto, los resultados. Siempre que tú apliques una capa hidrofóbica, la performance del adhesivo mejora. Eso está descrito. No solamente en relación a fuerza adhesiva, sino que también, Roberto, en torno a nanofiltración. Ojo con eso. Mejor fuerza adhesiva, mejor sellado, Mejor. ¿ok? Más Si uno estabilidad. hidrofobiza. Y aquí usaron, Roberto, para que todos sepan, los adhesivos que se testearon fueron Single Bond Universal, All Bond Universal de Visco, y el tercero es un adhesivo que no está prácticamente en ningún mercado sudamericano, así que da lo mismo. Resumen, Roberto, siempre la performance mejora. Más o Siempre. menos, pero siempre mejora, ¿ok? Ahora, esto sí hay que ser categórico, mi estimado Jorge, es que el adhesivo Echan Rings 2 pasos, más conocido como quinta generación, eso sí hay que sacarlo de todo nivel, ¿no es cierto? Creo Mira, que, si tú me preguntas a mí qué adhesivo hay que tirar a la basura, yo diría claro, que la quinta generación sí o sí, sí o sí sí. o sí, sí, eso Estoy sí de creo acuerdo, que estoy de acuerdo. Ahora, el universal, ya como que casi, como que está, casi que lo tomo y también lo tiro. entra como la ventana, entra por la ventana Sí, ahí como diciendo, eso. ya pasa, ¿no? Pasa. En Chile decimos, Roberto, entra pidiendo perdón. Entra pidiendo perdón, ya entra pidiendo perdón. Entonces, mira, este otro trabajo, Roberto, del 2015, un año después, del mismo grupo de investigación, dio el siguiente paso, sino que le agregó al testeo, Roberto, no solamente la ejecución de las muestras y del sellado hidrofóbico,
versus el no usar el sellado hidrofóbico, sino que además le agregó, Roberto, envejecer las muestras en medio acuoso, para ver cuál es el impacto de la hidrólisis en el envejecimiento de la capa híbrida versus hidrofobizar o no hidrofobizar, ¿no? Entonces, Roberto, adivina tú cuál fue el resultado, Roberto. Una vez exactamente el mismo. Los sistemas adhesivos que son altamente hidrofílicos y que son hidrofobizados con una segunda capa, siempre tienen un mayor estándar de performance. En nanofiltración exactamente lo mismo. Así es que, Roberto, las conclusiones ahí están, ustedes las pueden revisar. Esa es la respuesta entonces, que sí se puede. Sí se puede y siempre mejoran en la inmediatez y en el largo plazo cuando las muestras son envejecidas. Y finalmente, Roberto, para cerrar esta idea, les voy a dejar de lo más reciente que he publicado al respecto, que es un trabajo de investigación publicado por el grupo de investigación de la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, liderado por Bart van Meerdijk. Ese es un bueno, ese artículo, hermano, ese es el resumen, ¿no? No, fíjate, este no es el resumen, Roberto, es uno que se publicó en enero del 2020. Ok. Este es un artículo, esto lo lanzaron un par de semanas antes, que es un estudio experimental in vitro. Y Roberto, adivina tú, para no extenderme tanto en esta parte y seguir dándole algunas otras ideas que a los colegas les van a servir mucho, Roberto, una vez más, single bond universal por sí solo, es decir, sin el auxilio, sin el apoyo o el soporte de una capa hidrofóbica, siempre tiene, Roberto, peor performance. Roberto, siempre. Entonces, ¿podemos usar universales? Sí, pero hay que optimizarlos hidrofobizándolos. Ahora, dicho eso, Roberto, mira acá. Les voy a leerle el dato aquí específico. Single bond universal, lo que hicieron acá fue que le aplicaron una capa de S y bond, que es aplicar la botella 2 de S y bond. Logró un valor de fuerza adhesiva promedio de 36.3 megapascales en el micro TBS a las 24 horas, y cuando se produjo el envejecimiento, ese valor bajó solo a 32. Es decir, Roberto, de 36 megapascales el día 1, tuvo una reducción a 32 megapascales después de 6 meses de envejecimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó, Jorge, con single bond universal, bajo esa misma premisa, sin aplicar una capa hidrofóbica? Roberto, logró 34 el día 1 y uno podría decir, oh, mira, mi adhesivo logró 35 megapascales. Pero ahí se va en caída libre. Sí, fantástico. El problema es, ¿qué le pasa a ese adhesivo, Roberto, cuando empieza a envejecer? Después de 6 meses de envejecimiento, ese valor bajó, Roberto, a 24. O sea, Roberto, casi un 25 a 30% de pérdida de fuerza adhesiva en tan solo 6 meses. Entonces, esto no quiere decir, Roberto, bajo ningún punto de vista que es algo extrapolable a la realidad clínica, pero hace mucho sentido pensar. Pero hace pensar, Roberto, por supuesto que hace pensar que como es un adhesivo más delgado, más permeable, con más agua, que polimeriza menos, que evidentemente se va a biodegradar mucho más rápido que un adhesivo que no sufre esos procesos. Como por ejemplo, los dos adhesivos que están al fondo, Clearfield Adhesive Bond y OptiBond XTR, que mantuvieron siempre, Roberto, su valor de fuerza adhesiva sobre 42 megapascales. Entonces, claro. la verdad, Roberto, es que la evidencia al respecto es bastante abrumadora. Claro, entonces mira, porque el que menos con el universal está interactuando mucho mejor que con el quinta, ¿no? Entonces ponemos el universal, igual hay que esperar 20 a 30 segundos el frotar, ¿no? Eso creo que eso debe quedar claro para la actividad. Siempre eso es de rigor. Igual que, Roberto, no solamente difundir activamente con un buen tip, acuérdate, no con estos tips, estos chinos que no sirven para nada, ¿no? Luego de eso, Roberto, amplio tiempo de volatilización del solvente. Y esta es otra idea. Gracias por darme el pase gol. El fabricante, colegas, siempre les va a decir volatilización amistosa de 5 segundos. Colegas, no. ¿Qué dice la literatura, Roberto? Si uno aumenta el tiempo de exposición a volatilización, le vas a entregar mucho más chance a ese adhesivo de que se desprenda de más alcohol y de más agua, y de esa forma le facilita su conversión polimérica. El fabricante, Roberto, nos dice 5 segundos solo para hacer su técnica más friendly, como dicen los papers, para hacer su técnica más amistosa. Pero no te dicen 5 segundos porque sea lo mejor.
lo hacen simplemente porque comercialmente hablando es una mejor estrategia. No es fast, ¿no? Tiene que ser fast. Pero entonces, Claro. los más de 1000 colegas que nos están viendo, Roberto, no pueden sucumbir ante esas falsas ilusiones que los fabricantes nos quieren vender. Por favor, no. Ahora, Jorge, ¿qué pasa si le ponemos 2 capitas de adhesivo universal? ¿Qué pasaría? O sea, Mira, aquí, eso también, y le sí, pongo sí. otra capita y vuelvo a echar un poquito de aire y polimerizar. ¿Jugaría en Mira, algo? A ver. sí, mira, Roberto, mira, te puedo responder eso de dos formas. Racionalmente y luego revisando lo que dice la experiencia in vitro. Y Claro. efectivamente, cuando uno aplica más capas de un adhesivo simplificado universal, tú lo que estás haciendo, Roberto, en la práctica es engrosar tu adhesivo. Capas consecutivas te determinan una capa un poco más gruesa. Mientras más gruesa sea tu interfaz adhesiva, más chance va a tener luego, cuando la energices con tu lámpara, de tener mayor conversión polimérica. Mira, pensémoslo así. Clearfield S-Bond, el Gold Standard Self-Etch de 2 frascos. Capa 1 más capa 2, frasco 1 más frasco 2, generan una interfase adhesiva promedio de aproximadamente, Roberto, 40 micrones. Ya. ¿Ok? 40 micrones. Un adhesivo universal tiene en promedio 5, 10, máximo 15. O sea, menos de la mitad o un tercio de un adhesivo Gold Standard Self-Etch de 2 frascos. Optibond FL ya está a un nivel Claro. superlativo. Optibond FL logra con su botella 2, Roberto, grosores de 80, 100, hasta 120 micrones. Por eso es que ese adhesivo es lo que vamos a conversar ahora, está en la categoría de los adhesivos estructurales. Porque es un adhesivo, Roberto, que se comporta como un composite. Claro, al final, la última capa. Entonces, Es un super adhesivo. podemos a los colegas decir cómo podemos mejorar más. Primera capa de adhesivo universal, aire. Segunda capa, aire. Podrías, claro, y después una capa hidrofóbica o un resin coat. Yo, Roberto, para responder tu pregunta, no utilizaría solamente la fórmula de aplicar varias capas de universal para mejorar mi adhesivo, porque va a mejorar un poco, pero no significativamente. Claro, No lo suficiente, Roberto, ni siquiera para acercarse a cómo mejora cuando la hidrofobizas. Claro, Por eso es que no. Y después, una capita de resina fluida. Y en Perú venden heliobón. En Perú sí venden heliobón en pareja de carros. Eso sí, o sea, en Perú tenemos la alternativa de este bonding puro. No sé si en los otros países hay que buscar las alternativas que tú dijiste, pero sí podemos optimizar algo que está caminando no tan bien, lo podemos subir al lado de un buen performance, ¿no? Lo podemos mejorar sustantivamente, pero recordar siempre, Roberto, que sigue estando bajo el estándar de los adhesivos multipasos. Claro. O sea, ahora, y yo creo que cuando hablamos de un bonding puro, juega con todas las marcas, ¿no? O sea, tú puedes poner un adhesivo universal 3M, le pones heliobón, puedes usar un universal de visco, le pones heliobón. No hay incompatibilidad porque es hidrófugo, ¿no? En lo absoluto. De hecho, los experimentos del grupo de investigación muchos colegas lo han hecho así y no hay problema. El último que vimos, que era de Single Bond Universal, Optibond FL y un tercero que no recuerdo, creo que era un adhesivo de GC. A los 3 le aplicaron encima una capa hidrofóbica que es la botella 2 de S-Bond y siempre mejoró. Súper. Ahora, Roberto, yo creo que con eso ya quedó, hermano, ya está, ya podemos. Ahora, la idea, chicos, es buscar el gol estándar, ¿eh? Ese es el objetivo. No vayamos por lo más fácil, ¿no? No vayamos por lo más fácil. Es que mira, Roberto, pensémoslo de 2 puntos de vista. Si lo tienes disponible, cómpralo. Si no lo tienes disponible, hoy en día, Roberto, importar es súper fácil. Y tercero, si tú compras tu adhesivo universal, tu botella, Roberto, ahí, botella 1, compras después la botella 2 de Leobond, y después le sumas tercero, la capa del Resin Coat del Flow, estás usando un adhesivo de 3 pasos igual. Y si tú sumas costo 1, costo 2 y costo 3, te vas a estar gastando más que con Optibond FL. Entonces, tampoco tiene, en mi opinión, gran sentido, a menos que lo tengas ahí y lo tengas que usar. ¿Fija? Entonces, Roberto, pasemos ahora a un siguiente capítulo, porque vamos a empezar a entrar ahora, Roberto, en un breve resumen de un par de conceptos que son importantes. Roberto, ferrule externo. Vamos metiéndonos, Roberto, más en la biobase. Vamos a darle. Hablamos de adhesión en extenso. Regresamos a la biobase. Volvemos a la biobase rápidamente, Roberto. El ferrule externo, Roberto, funciona, ¿no?
El efecto Ferrule, el efecto Suncho, que es un concepto que viene de la mecánica, ¿no? Que viene de la plomería, el concepto del Ferrule externo, que se aplicó en la odontología, específicamente fue John Sorensen el que introdujo el concepto de el Ferrule, Roberto, a la odontología. Estamos hablando de comienzos de los 90. Yo era un niño chico cuando ocurrió eso. Yo tenía 7 años, Roberto. Yo nací en el 84, tenía 7 Hermano, ya años más no, o ya menos. con eso me das duro, ¿ah? Porque Sí. yo soy un poco, no, hermano, yo soy, No, Roberto, tú eres más experimentado, digamos eso nomás. ya. Eh, fue John Sorensen, ¿ah? No hay que olvidar a John Sorensen, uno de los protecistas probablemente más adorados No, sí, 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 por sí. los duros de la prótesis fija, porque él nos entregó este concepto en este paper, Roberto, que fue, sí, 1990, 1991, por ahí John Sorensen, que está vigente aún, ¿ah? John Sorensen tiene su práctica privada en Estados Unidos, en Seattle. Yo tuve el placer también de conocerlo el año pasado, y trabaja con Ali Sutter, que es el Ah, dentista mira, mira. el que vimos de los OCT. Bueno, esta fotografía, Roberto, que es de este artículo, es una fotografía Es una clásica. clásica, es la Que clásica, claro. ese dibujito que está ahí fue el que todos vimos en la clase de prótesis fija de tercer año en la universidad, que a uno le explicaban y una vez ni siquiera entendía esta cuestión. Yo me acuerdo varias veces cabeceándome con mis compañeros para entender qué diablos era el efecto Ferrule. Bueno, esa es la imagen que nos entregó este artículo, para que tampoco olvidemos la historia, Roberto, porque no hay que hacerlo tampoco, ¿cierto? Pero es una técnica antigua que, recuerden, proviene de la plomería, que dice básicamente lo siguiente: yo formo un anillo periférico metálico, Roberto, y con ese anillo metálico abrazo mi remanente dentinario de 1 milímetro de altura y más, y de esa forma aumento significativamente mi resistencia a la fractura, versus cuando no tengo este ferrule Es anillo, mecánico claro. externo, ¿cierto? O sea, Roberto, primera cosa, para decir la verdad, el ferrule mecánico externo funciona. Si lo tienen, consérvenlo, ¿no? Eso es lo primero que hay que reforzar. Pero es una idea, Roberto, que viene de la plomería, o sea, también, Sí, 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 sí. ¿cierto? No viene tampoco de mucha ciencia odontológica. Entonces, dientes como este, Roberto, que son dientes que nos llegan regularmente a la oficina, que tristemente ya perdieron este ferrule externo, no tenemos cómo regenerar ese tejido, Roberto, pero lo que sí podemos hacer es algo muy especial, ¿no? Entonces, esto lo dice Pascal Mañé, ¿cierto? Cuando no hay efecto Ferrule, Roberto, siempre tenemos malas noticias, ¿ya? El diente que tenga estructura coronaria dentinaria útil a nivel coronario siempre va a tener una mayor chance de sobrevivir que cuando no la tiene, ¿no? O sea, a sus pacientes, cuando se enfrenten a casos como el de esta imagen, Roberto, tristemente son malas noticias. Pronóstico malo, claro. El paciente tiene que, mira, yo diría, Roberto, que con técnicas adhesivas como que les voy a presentar, mejoramos un mal pronóstico a un pronóstico reservado, pero nunca más que eso. Es decir, al paciente, Roberto, no hay que tampoco llenarle la cabeza con Una ilusiones, expectativa, sí, sí, sí. porque si no hay efectos ferrules, malas noticias, ¿cierto? No darle, Roberto, al paciente expectativas de que esta restauración va a funcionar 30, 40, 50 años, ¿no? Porque ese diente está muy comprometido estructuralmente y tiene una probabilidad alta, Roberto, de fallar. Pero eso no significa, Roberto, extracción. Por supuesto que No, no. no, que podemos postergar o alargar un poquito más. Un poco y quizás harto más, Roberto. Eso es lo interesante. Entonces, lo que yo digo, Roberto, es que a estos dientes yo los meto a la unidad de cuidados intensivos odontológicos. Yo tengo una UCI odontológica en mi oficina y ahí es donde estos pacientes van, ¿cierto? Que ellos saben específicamente que entran a un tratamiento intensivo específico. Podríamos decir incluso, Roberto, que es una especie de reanimación. Es como que uno de estos dientes como que les hace el RCP. Como que yo los intento reanimar con un montón de técnicas, pero insisto, los pacientes deben saber que entran a la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? En que los pronósticos, Roberto, tú sabes, no son los mejores. Entonces, mira, dientes como ese, Roberto, este es un diente clásico que se va a la unidad de cuidados intensivos del doctor Jorge Aravena. Son dientes que requieren cuidados especiales, porque son dientes que están tristemente, Roberto, al borde de la muerte. Al borde de la Esto muerte. cae a un implantólogo y ya tú sabes en qué termina eso. Extracción de inmediato, sin duda. Sin duda que sí. Entonces, Roberto, yo digo al paciente, este diente se va a la UCI y empezamos con el proceso de reanimación, ¿cierto? Lo metemos, le hacemos RCP a estos dientes y podemos reconstruirlos, Roberto, y les voy a mostrar al final rápidamente todo el protocolo de reconstrucción de este diente para poder mantenerlos y darles más vida, ¿cierto? Roberto, 1 año,
2 años, 3, 5, 10 años que No, ganemos, ya está, ya. Ya, significa, Roberto, posponer un implante 10 años en la sí, vida de sí, una sí, sí. persona. Entonces, eso significa mucho si es que uno lo analiza bien racionalmente. Entonces, aquí está, Roberto. Yo intento aquí resucitar estos dientes. Yo se lo pinto, Roberto, hacia mis pacientes, ¿no? Además de que les parece interesante este juego de la UCI y reanimar dientes, les hace sentido desde el comienzo, que es la última oportunidad que a estos dientes les damos, ¿cierto? ¿Para qué? Para aumentar su vida útil, ¿ok? Pero esa Entonces, analogía Roberto, está bien, hermano, para que la expectativa la bajen, ¿no? Porque sí, cuando ellos saben que es SUSI, ellos ya saben que es más ahora, ¿no? A más ahora que han escuchado, se puede decir, totalmente. vamos a llevar un respirador artificial, ya van a saber que lamentablemente hay un porcentaje que también puede fallar, ¿no? Yo creo que eso está excelente, esa forma Roberto, tú lo de dijiste, hablar. ¿cierto? Tú lo dijiste. En plena crisis COVID le damos un respirador artificial al diente para Sí, ojalá sanarlo, pero al menos darle más probabilidades de vida. Entonces, Roberto, ahora la pregunta sería la siguiente. Como en el caso que les mostré en la foto, perdimos el ferrule, lo perdimos. Malas noticias totalmente, Roberto. Pero mira, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Será el ferrule externo lo mejor que ha producido la odontología restauradora en los últimos 30 años? Yo, Roberto, me rehúso a creer eso. ¿Cómo va a ser posible, Roberto? Mira, lo voy a decir con fuerza. ¿Cómo va a ser posible que un concepto que sacamos de la plomería sea lo mejor que tenemos, Roberto? claro, no, no puede ser. O sea, Roberto, con todo el respeto que se merece la plomería, por favor, no estoy diciendo que... No, pero me parece muy mezquino pensar, Roberto, que en pleno 2020 Ahí se acabe, ¿no? lo mejor que tengamos provenga de la plomería. Yo creo que pensar eso al menos me parece mezquino, ¿cierto? Entonces, Roberto, ¿qué es lo que surge ahora? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ya se vino hace un buen tiempo con estas buenas técnicas adhesivas? El denominado ferrule adhesivo interno, y nosotros le agregamos con David el reforzado con fibras. Es decir, Roberto, hacemos una especie de super ferrule adhesivo interno. ¿En qué consiste esto? Es un ferrule, Roberto, que ya no viene desde afuera hacia adentro. Es un ferrule que reconecta internamente el diente a partir de las cámaras y de los canales radiculares. Claro. Totalmente adhesivo, Roberto. No es un ferrule mecánico. Es un ferrule que está 100% sostenido en tu técnica adhesiva, asociado a procesos que son 100% odontológicos, Roberto, ¿no? Ya no responde este ferrule adhesivo interno a la mecánica protésica clásica. Esto responde a 40, 50 años de evolución de técnicas adhesivas, ¿no? Es, Roberto, un anillo adhesivo interno, como dije recién, que reconecta internamente el diente dependiendo solamente de tu técnica adhesiva. Y por eso es que, Roberto, es tan importante, y aquí voy a hacer mucho énfasis, utilizar el mejor adhesivo posible, ¿no? Posible. El Claro, mejor, claro. Roberto, lo repito, para hacer estas técnicas, Roberto, utilizar el mejor adhesivo que tengas disponible. Jorge, ¿me sugieres hacer esto con un adhesivo universal? Por ningún motivo. No, pues no, si es, La mano, si mejor estamos en UCI, es técnica, como sin UCI, pues hermano, le des. No, no, no. No, no, ¿cierto? ahí no hay, no es negociable nada. Roberto, tú lo dijiste mejor que yo. En la UCI hay que usar lo mejor que tenemos disponible, ¿ok? ¿Para qué, Roberto? Para promover la reintegridad del diente reconectándolo de lado a lado, de arriba a abajo, de adelante a atrás. David Allen me decía, side to side, back to front, top to bottom. Reconectar el diente, Roberto, internamente de lado a lado. Al lado. ¿Cómo? Solo con técnica adhesiva. ¿Con qué técnica, Roberto? Con la mejor técnica adhesiva que tengas disponible. Pascal decía, the best bonding technique, ¿no? La mejor técnica adhesiva que tengamos disponible. Entonces, mira, para Ahí ejemplificarlo ahora vamos. visualmente, ¿no? Sería básicamente, Roberto, a partir de la adhesión que yo logro en toda la dentina radicular coronal, uniéndome con un adhesivo estable para poder reconectar hacia el centro del diente, pero desde adentro hacia adentro. No, Roberto, desde afuera, perdón, así, no desde afuera hacia adentro como lo hace el ferrule ¿Cómo lo mecánico llamamos? Claro. interno, ¿no? Entonces, podríamos decir, Roberto, que es una forma, a través de un adhesivo, de poder jalar el diente para mantenerlo conectado hacia su centro dentario, pero siempre dependiendo de una técnica adhesiva de máxima calidad. Roberto, repito, el mejor adhesivo disponible, ¿ok? Para que esto funcione.
Entonces, la interfase adhesiva, Roberto, que nosotros vamos a ser capaces de crear, estable y consolidada, va a permitir que mantengamos el diente internamente conectado, Roberto. La palabra conexión es fundamental. Cuando un diente, Roberto, sufre pérdida de estructura dentaria, lo que le empieza a ocurrir es que se empieza a desconectar por dentro. Y esa desconexión interna es la que hace que los dientes se deformen más de lo que hacían cuando estaban íntegros estructuralmente. Y esa pérdida de conexión genera fuerzas tensiles, fuerzas flexurales, por ende trizaduras, y las trizaduras, ¿en qué terminan, Roberto? En fracturas. Por eso es que la reconexión es el concepto fundamental. Cuando uno, Roberto, construye una interfase adhesiva segura, poderosa, estable, tú vas a promover la reconexión interna del diente. ¿Con qué, Roberto? Con el mejor adhesivo disponible. ¿Ok? Desde adentro, Roberto, desde adentro, no desde afuera hacia adentro como lo hace el ferrule mecánico. Por eso, Roberto, es que es fundamental entender el concepto de utilizar sistemas adhesivos estructurales, ¿no? Un sistema adhesivo que tenga un alto porcentaje de carga. ¿Para qué, Roberto? Para que se comporte lo más parecido posible a un muy buen compósito. Claro. Y dicho eso, Roberto, este es el mejor adhesivo para estas técnicas. Para estos dientes, Roberto, que yo meto en la UCI, OptiBond FL es mi primera opción. ¿Ok? Porque por definición, este es, Roberto, el adhesivo estructural. Porque su botella 2 es un composite altamente cargado. Es un composite que mecánicamente, Roberto, se comporta como un composite. No como un adhesivo simplificado. No como un adhesivo simplificado, Roberto. Un adhesivo simplificado no es un adhesivo estructural. ¿Okay? No, Jorge. Ahora, Jorge, no sé si has pensado que también lo asocias por el tipo de dentina, que el ácido va, porque es un diente cuando 11, le han puesto hipoclorito, o sea, si tampoco no limpio esa dentina, o no va por ahí, más va por el relleno que tiene. Mira, Roberto, eso es totalmente legítimo. Es una pregunta que yo me hago mucho, que les voy a mostrar, porque esta pregunta siempre viene. Voy a mostrarles solamente un pequeño fragmento de la revisión que hemos hecho junto a mi socio Jorge O'Brien respecto a adhesión a dentina radicular. Pero en rasgos generales, Roberto, en honor al tiempo, yo les voy a decir que sí podemos hacer adhesión a dentina radicular. Por supuesto, Roberto, no es el mejor sustrato. No vamos a lograr los niveles de fuerza adhesiva, de sellado y de adaptación que logramos con dentina superficial, por ejemplo, pero sí podemos lograr con un buen adhesivo, refrescando la dentina, Roberto, ¿no? Fresándola un poco internamente con una fresa de diamante fino o con arenado para poder activar un poco la superficie de la dentina y luego conectarnos micromecánicamente con un adhesivo estructural. Y tú vas a lograr, Roberto, 38, 40 megapascales de fuerza adhesiva al tercio coronal de la dentina, que es donde nos conectamos, ¿no? Así es que, Roberto, efectivamente baja un poco la fuerza adhesiva, pero para un buen adhesivo tampoco tanto. Les voy a mostrar un pedazo, un artículo interesante al respecto del año 2007, que justamente versa a esa pregunta. La otra opción, Roberto, es el otro gold standard, pero como ya conversamos, siempre agregándole el componente estructural, que sería un buen composite flow. El que usamos nosotros, Clearfield APX Flow, que es este que me estaban preguntando en el chat. Este es la resina compuesta Flow que nosotros sugerimos. Que tiene más relleno. Porque es un composite flow, Roberto, muy altamente cargado, por ende, estructuralmente hablando, es un material de performance mecánica superior si lo comparamos con otras resinas flow. Y esas serían, Roberto, las dos alternativas que yo les podría sugerir para utilizar en la UCI, Roberto, ¿cierto? En la UCI, solo estos dos. Ahí nos olvidamos, ahora, Roberto, para desmenuzar más, ¿cuándo el FL y cuándo el Clearfield? Exacto, o sea, ¿cuándo dirías? Roberto, sí, yo preferiría, si tengo que sugerir, Roberto, por cómo se conecta el diente, preferir siempre OptiBond FL. La verdad es que esa sería mi opción 1, por varios motivos, pero para hacerlo simple, Roberto, porque este adhesivo, por tener una botella 2 altamente cargada, siempre me ahorra un gran paso. Y de esto tú vas a hablar mañana con el doctor Ortiz, tengo entendido, que es la técnica del resin coating. Este adhesivo, Roberto, para que todos los colegas sepan, es un adhesivo tan grueso
que Que ya se comporta. Pues se autoimprime su propio resin coat. No hay que agregarle, Roberto, una botella extra, ¿no? No requiere una botella extra como esta. Esta botella 2 hace su propio resin coat, lo que lo convierte, Roberto, en un adhesivo estructuralmente hablando superior, por lejos. Por eso es que mi plan A para la UCI siempre es, Roberto, Optibond FL de la empresa Cabo Kiar. Ahora, podríamos asociar también, no sé si los tienes en tus factores, porque es una dentina radicular. Por el tiempo, la endodoncia también. Tú sabes que esa dentina en el tiempo ya cambió sus propiedades. ¿No? Y necesitamos, como tú Totalmente, dices, Roberto. Totalmente. Las dentinas, tristemente, las dentinas, mientras más envejecidas están, menos permeables son, y eso por claro, definición significa que son un peor sustrato adhesivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que normalmente en estas dentinas también hacemos modificaciones a nuestros protocolos, como por ejemplo, aumentamos el tiempo de acondicionamiento ácido con ácido fosfórico. Mira, Roberto, ok, me voy a detener aquí, mira, me voy a detener en esta parte muy brevemente, porque para que a los colegas les haga sentido, el ácido fosfórico es una molécula que tiene 3 grupos hidroxilos. Eso significa, Roberto, en español, que tiene 3 protones disponibles para ser disociados. Entonces, cuando uno aplica el ácido fosfórico sobre el diente, el pH de partida está en torno a 0,6-0,7. Es un agente, Roberto, de un pH súper ácido. Entonces, sí, induce un pues proceso, inicia o induce un proceso de desmineralización que en palabras simples significa, Roberto, que el calcio y el fosfato de la hidroxiapatita se empiezan a desprender. Ese desprendimiento forma una sal que se llama fosfato de calcio. Luego, Roberto, empieza la disociación protónica del ácido fosfórico. Se desprende el primer protón y el pH del ácido fosfórico sube a 2,2. Luego, Roberto, se desprende el segundo protón y el ácido fosfórico sube su pH en el medio a 7,2. Y finalmente, Roberto, con el último protón ya llega a casi 12, 12,2 creo que exactamente. Entonces, ese es el efecto autolimitante del ácido fosfórico, por esos 3 protones disponibles que tiene para ser disociados, ¿ok? Por eso es que, recuerden, el efecto autolimitante del ácido fosfórico no graba para siempre. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, Roberto? Que cuando el ácido fosfórico, uno empieza a aumentar excesivamente su tiempo, las sales de fosfato de calcio que tú liberaste se pueden redepositar. claro, ya no son tan hidrosolubles, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, yo diría que sí, hay que aumentar el tiempo de grado ácido. Pascal Mañé sugiere, Roberto, aumentarlo en estas zonas de 10 a 20 segundos. Y con Claro, eso, pues normalmente en una dentina estamos de 5 a 15, 5 a 10, ¿no? Normalmente. Y sí, ahora le damos sí, no, 10 más, ya. sí, Ok. yo diría que en promedio, Roberto, la regla de oro son 10 segundos en una dentina estructuralmente no comprometida y 20 segundos en una dentina estructuralmente comprometida, Ok, como un regla buen general. dato, un Sí. buen dato. Entonces, Roberto, recuerden, y estas son palabras textuales de Pascal, ¿eh? Todo el mérito para él. This is all about bonding. We need the best La mejor bonding técnica. technique, ¿ok? Por favor. Entonces, Roberto, mira, este trabajo se los puedo dejar ahí, dando bote. Se hizo un estudio muy interesante de adhesivos 2 pasos self-etch, 1 paso self-etch y adhesivos Total Etch de 5ª generación para poder evaluar qué es lo que pasa con los valores de fuerza adhesiva en dentina coronal versus cervical versus radicular. Y te vas a dar cuenta, Roberto, que con un buen adhesivo, repito por 3 veces, los valores de fuerza adhesiva no bajan significativamente, cosa que sí ocurre con un mal adhesivo. No voy a decir más nombres porque yo creo que ya fue suficiente. Otra cosa que rescato de este artículo, Roberto, además de los altos valores de fuerza adhesiva que SI-Bond logra a dentina radicular, en el tercio coronal de la dentina radicular, es que, por favor, si van a usar para estas técnicas, cualquiera sea, directa, indirecta, incluida la técnica en la UCI, que es esta, el adhesivo autogravante, Roberto, debe ser usado en dentina siempre en modo autogravante, por favor. Y aquí, Roberto, Ya. nuevamente me voy a tomar la licencia, espero no dar la lata con la parte química básica, porque esto es química básica, yo no soy experto en química, soy dentista, pero un buen adhesivo, Roberto, como Clearfield SC-Bond, se caracteriza porque tiene un supermonómero en su formulación. Ese supermonómero se llama 10-MDT, que significa 10-metaquiloxi-desil-fosfato dihidrogenado.
¿Por qué es importante aprenderse el nombre? Porque hay que aprenderse, Roberto, la estructura molecular del 10-MDP. Porque en la estructura molecular básica del 10-MDP está la comprensión, digo, de por qué el 10-MDP funciona. El 10-MDP, Claro, Roberto, el 10-MDP es una molécula que tiene tres partes fundamentales. Bien rápido, Roberto. Un extremo metacrilato, ¿cierto? Con el cual se une al bis-GMA y copolimeriza con otros monómeros. Luego el centro tiene una cadena, Roberto, larga, ¿no? un extremo metacrilato acá, una cadena de grupos metilenos larga, CH2, 10 CH2 unidos covalentemente entre sí, lo que le da estabilidad hidrofóbica al monómero, y luego en este extremo tiene un grupo éster fosfórico, Roberto. Ese grupo éster fosfórico, cuando uno mira la estructura molecular, uno se acuerda de inmediato al ácido fosfórico. Es Claro, súper claro. es súper parecido, Roberto, al Similar. ácido fosfórico, muy parecido. La diferencia es que en vez de tener tres grupos hidroxilos, tiene dos grupos OH. Es decir, Roberto, tiene dos protones para poder disociar. Por eso es que este extremo tiene una función doble, una función dual, diría yo. Una que es desmineralización superficial de la hidroxiapatita en la dentina, y al mismo tiempo, al desprenderse o disociarse los dos protones, queda el Que es el oxígeno oxígeno. disponible para formar una sal de calcio con el calcio de la hidroxiapatita. Y esa sal de calcio es una sal de calcio altamente estable en un contexto acuoso. Entonces, ese enlace iónico que forma el 10-MDP, Roberto, es un enlace iónico súper estable. Ahora, para que el 10-MDP, Roberto, haga lo que tiene que hacer, y esto es en honor a la verdad, el mejor 10-MDP es el de Curaray. Sí, pues son los dueños, ¿no? No todos los 10-MDP, Roberto, funcionan exactamente igual, y eso está descrito. Entonces, mucho cuidado con que nos vendan a los dentistas que todos los adhesivos con 10-MDP son iguales, Roberto, porque no lo son. Ojo con eso, ¿ok? Bien, eso lo decía rápidamente. ¿Por qué, Roberto? Porque fíjate, en la porción inferior de esta tabla, no se alcanza a leer, te lo voy a leer yo, pero es impresionante cómo bajan los valores de fuerza adhesiva para un adhesivo autogravante cuando yo grabo con ácido fosfórico, Roberto. No, pues qué mano, es que yo pienso que un adhesivo universal no debe grabarse en dentina porque yo necesito el mineral, ¿no? El Pero, ácido lo estaría Roberto, desmineralizando, o sea, es contradecirse, Roberto, ¿no? eso es totalmente clave repetirlo con mucha fuerza. No graben la dentina con un adhesivo autogravante. No le hagan caso al fabricante que les dice que son universales, porque no son universales. Universal significa decir, úsame como tú quieras. Graba, Exacto. no graba, graba todo, graba un poco, grábate el pelo, te dicen, da lo mismo, siempre funciona. Mentira. Los valores de fuerza adhesiva bajan, Roberto, hasta un 50%. Sí, sí, sí. O sea, Por tú eso yo vas creo a, que mejor hay que llamarlos multimodales, ¿no? Creo que el nombre es multimodal, más no universal, que ahí donde nos entra la Entonces, Roberto, aquí confusión. está, ¿no? Un buen adhesivo va a lograr siempre en torno a los 40 hacia arriba, incluso, Roberto, en dentina radicular, cosa que es muy interesante. Roberto, Resin Code Technique, ahora para que vayamos a la siguiente técnica muy rápidamente. Este es un paper, Roberto, que yo les recomiendo a todos leer. Es un Eso paper, es el clásico, ¿no? Es un mira, clásico ese. no quiero ser pretencioso en decir que es el clásico. Para mí sí, porque me encanta, pero es un paper del 2015, ¿eh? No es tan antiguo, pero mira, está liderado por Nikaido, por Tagami y por Ali Sadr. Eso ya lo convierte en un artículo develador una vez más. Solamente les quiero compartir por qué les dejo la cita, Roberto, porque explica muy bien la técnica, ya la explica muy fácilmente, y también nos entregó, y esta es la parte mágica, Roberto, el origen de la técnica. Inokochi el 92, Nikaido el 92 y Sato el Sí, pues 94 sí. son los tres japoneses que documentaron formalmente primero la famosa técnica del resin coating como una herramienta, Roberto, optimizadora de estabilidad adhesiva. Es, Roberto, una herramienta que se suma a tu adhesivo dentinario. No es que peleen o que yo elija una u otra. El resin No, no, coating no, se claro. suma, ¿cierto?, a tu interfaz adhesiva. Entonces ahí está la historia. Mira, Roberto, por ejemplo, acá. Esta fotografía a mí me encanta porque son reconstrucciones para poder recuperar dimensión vertical o oclusal en un paciente complejo donde había una gran biocorrosión superficial del esmalte y la dentina. Hicimos una preparación sutil, pero te fijas, toda esta dentina expuesta, Roberto, solo sellada con un sistema adhesivo. Jorge, ¿algún tipo de liner? Por ningún motivo.
Roberto, por ningún motivo. Jorge, ¿alguna vez usas Vical? No. Jorge, No, ¿alguna vez usas ionómeros vítreos? Casi nunca no. Los uso solo para sellar gutapercha. Jorge, ¿usas Teracal? Nunca. Nunca. Nunca los necesito. Tu barro dentinario, Roberto, tu smear layer, tus smear plugs van a ser tu mejor liner. Entonces, en estos casos donde yo tengo dentinas a veces muy profundas, es donde yo siempre, Roberto, voy con un self-edge. Siempre voy con un self-edge. Siempre voy con mi adhesivo autogravante Clearfield SC Bond. Luego de aplicar mi adhesivo 1, mi primer 1, mi botella 2, una capa de resina Flow, Roberto, para hacer mi resin coat. El resin coat está súper demostrado que optimiza la fuerza adhesiva, optimiza el sellado, optimiza la adaptación y optimiza el valor de fuerza adhesiva de la restauración que va a ir luego cementada encima. Es decir, Roberto, solo beneficios. ¿Te fijas? Mira, que ahí totalmente. están. Mira, las dos preparaciones ya completamente selladas con el resin coat y se acabó el problema. Jorge, ¿tiene sensibilidad? Roberto, cero. No, sí, Roberto, esa es la mejor, digamos, una de las mejores ventajas, ¿no? Roberto, protección total del complejo pulpo dentinario. Roberto, y esta técnica está documentada de, como les dije, los 90. Casi 30 años ya, Roberto. No es una técnica nueva, por favor. Sí, 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 sí. Sigamos avanzando, Roberto. Sino que ha vuelto a vivir, ¿no? Ha vuelto a vivir Y por el Roberto, COVID. yo espero que reviva de aquí para el futuro, no para el largo plazo. Roberto, vamos rápido porque nos quedan... Mira, Roberto, probablemente vamos a tener que robarnos un par de minutos más de una última sesión. Vamos a Si es pedirle que, acá a los chicos que si nos es que los regalen media colegas hora más. aguantan, porque nos hemos mantenido Claro. en 1070, 1100. La gente me ha soportado una vez más, les agradezco mucho. No, hermano, es que Miren, este es un público selecto, hermano. Este es un público que les gusta vino, pero esos añejitos, ¿ah? Un grupo selecto. Este está Carlito, hermano, Carlitos Cáceres está que ahí el hombre le pregunta, pero ahí está el hombre. Hay mucha gente muy conocidos que están, hermano, está Fede. No, gente de nivel. bien, bien, vamos Jorgito, hagamos entonces, una mira. cosa, mira, me queda Sí, 2 minutos para no cortar con esta parte, para que este sea el último segmento. Terminemos con ter- el ter- Resin Code, que quede claro para los chicos, que quede sí. claro. Primer acídico, 30 segundos, porque eso es el mismo adhesivo que no es, o sea, es el mismo adhesivo que en este caso cambia su papel, bonding, polimeriza 30 segundos, espera, o sea, es el mismo que hace un momento conversamos, simplemente que la resina fluida quede expuesta, ¿no es cierto? Ya queda Exacto, como un nuevo exacto. tejido. Exacto. Ahora, Roberto, mira, en estricto rigor, claro, eso es como la técnica inicial del resin coating. Ahora, hay diversas modificaciones que nosotros hemos hecho en el protocolo biobase y en algunos casos, dependiendo de cuánta dentina nos quede, a veces hacemos un pequeño build-up que va sobre el resin coating. Claro, que ese es de biobase ya. Ya Exacto. nombre de doctor alemán, biobase Sí, con a veces, la resina de GC que tenía estas fibras, ¿no es cierto? esa es una de las resinas que se viene muy fuerte. Pascal Mañé y sus tesistas la están estudiando en extenso y los resultados preliminares son impresionantes, Roberto, impresionantes. Olvídense de los postes, colegas, Sí, no, olvídense. no. Y Roberto, les voy a decir, un minuto nos queda, por favor, Sí. quédense para la última parte, porque les voy a mostrar un par de casos rápidamente que yo creo que les van a terminar de convencer de que la odontología cambió. Y Jorge, ¿usas postes? Y aquí cerramos para dejarlo calentito. Nunca, Roberto, Claro. yo en los últimos 3 años no he utilizado nunca más ningún poste, de ningún tipo. Hermano, en este minutito, para que quede claro a la gente, ¿cuándo usarías Optibon FL con grabado ácido en la dentina y cuándo no? ¿Cuándo sería tu punto así? Diente desvitalizado, Roberto, mi opción 1. Siempre optivo en Ya FL. está. Diente desvitalizado, opción 1. Diente vital no. Siempre self-edge. Diente vital sí, Roberto, también es una muy buena opción, pero cuando estoy trabajando sobre dentinas superficiales, dentinas medias Ok. máximo, dentinas Ya. profundas, dentinas cariadas, mi plan A siempre es Clearfield SE Protect. Ok, no, es que con eso nos matas, hermano. Ahí tenemos que ir a Chile, hermano. Ahí vamos a ir a comprar todos. Ahí sí nos matas Sí. porque ese monómero Roberto, nos cuando vengas a Chile, yo te voy a regalar una SE Protect. Yo te regalo uno. anoten, ¿verdad? No, mentira, no, Sí. ahorita estamos. Anótalo y cóbramelo, yo te regalo uno. No, hermano, ese creo que ese cuando se haga masivo, hermano, va a ser la solución a todo lo que hoy estamos.
Entonces, chicos, nos quedan 10 segunditos. Mira, somos 1050. Cortamos y retomamos con esta última parte. Regálenos un tiempito más para lo que se viene. ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1.